Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... De corazón a corazón. Pues como cada sábado estamos aquí, ve por tu refresquito, agüita, un pequeño snack y por favor acompáñanos este día porque tenemos a una mega invitada y ella es Abby. Abby, buenas tardes, Hola, bienvenida. Gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor estar acompañándote aquí en este programa y bueno, pues que este programa sea para la honra y la edificación de muchas personas. Pues es la invitación y la aceptación fue para poder llegar al corazón de muchas personas y que también Dios pueda cambiar su vida tanto como lo ha hecho conmigo. Así es, porque una vida con Dios, créanme, Es lo muy cambia diferente. todo, ¿verdad? Claro. Y Abby no solamente es una hija de Dios, ella es una mujer muy exitosa, tiene una maestría en educación especial. Abby tiene un centro de estimulación y en la semana tuvimos una charla muy amena y ella me contaba todo lo que ha hecho y hace por los niños y wow, para mí fue una gran bendición poder escucharla, así es que hoy está con nosotros para que ustedes escuchen cómo Dios está utilizando a Abby. Ella es una hija de Dios que no tiene ni 2 años, pero me encanta escuchar cómo Dios habla a su vida. Abby, este es tu programa, bienvenida y por favor, Gracias. ¿Quién es Abby? Bueno, para empezar, bueno, pues tengo 32 años ya casi a punto de cumplirlos y bueno, soy una persona que la verdad, a pesar de todas las circunstancias, de todas las barreras Soco que he atravesado en la vida, siempre busco el lado positivo de las situaciones, siempre intento buscarle el pro de todo. Soy una persona muy alegre, muy contenta, me encanta, tengo muchos hobbies muy padres. Y bueno, pues la realidad pues es que... A ver, pero queremos saber alguno de tus hobbies, Abby. Bueno, me encanta mucho leer, me encanta mucho hacer ejercicio, me encanta mucho cantar, bailar, pintar. Y pues el hobby más padre que he encontrado ha sido mi trabajo. El amor a mi trabajo. La verdad es que mi trabajo no es un trabajo, es algo que hago con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho amor, porque la verdad es que las recompensas de mi trabajo y la remuneración es muy pagada en la cuestión de ver cuánto puedes cambiar el desarrollo de un pequeño, a veces con diagnósticos tan cañones, tan difíciles. Y esa es una de las situaciones también porque quise invitar a Abby a este programa. Número uno, porque yo había escuchado a través de una prima pues lo que Dios había hecho en su vida, pero mucho antes había escuchado cómo ella pues había ayudado a sus hijos de mi prima pues a leer, a escribir y esas son cosas, como les digo, a ustedes me han escuchado que las cosas buenas se comparten. Por eso quise que esta Abby viniera aquí para que ustedes escucharan lo que ella hace por los niños. Su trabajo de verdad es un trabajo excepcional lo que ella hace. Y pues vamos a escuchar Abby. Abby, cuéntanos cómo es tu vida antes de conocer a Cristo. Bueno, ha sido todo un proceso, Soco. Ha sido todo un proceso. La realidad es que ahorita entiendo muchas cosas que a veces pues uno no tiene la idea de la magnitud o de tener una relación con nuestro Padre, ¿no? La verdad es que tuve un pasado en la cuestión de la religión que no fue nada grato, no fue nada agradable, pero aún así no estuve alejada de Dios. Simplemente había malos entendidos que yo necesitaba ahora con este tiempo comprender y ahora sí entablar esa relación con nuestro Padre, ¿no? Con nuestro Padre. Cuéntanos, Abby, ¿por qué malas experiencias o malos momentos con la religión? Bueno, Soco, yo vengo de 2 abuelitas muy católicas, pero bueno,
Dentro de mi contexto familiar, mi padre, pues llegó un tiempo en que decidió tomar la iniciativa de ser testigo de Jehová. Muy bien. La verdad no quiero juzgar la religión, pero sí son personas que juzgan muchas cosas, ¿no? Que juzgan y que pues pretenden que cualquier cosa que hagas te va a llevar al infierno. Entonces, eran muchas prohibiciones de muchas cosas. Siendo muy niña es muy difícil que te digan que no debes de saludar a la bandera, que no debes de tomar, no sé, café, que no debes de tener cosas, juguetes, porque idolatras, vaya, las cosas con con figuritas. Entonces, es complicado como niño. ¿Por qué? Porque vives en una sociedad donde vas a una escuela que hace festivales, que tiene eventos, y el no poder participar dentro de ese tipo de cuestiones, a veces como niños, conflictúa muchísimo. Tú no entiendes el por qué. ¿Por qué Dios te va a juzgar o a castigar por algo que, pues, es parte de la escuela, es parte de la sociedad, es parte de que te integren? Y entonces es ahí donde yo decía, ay, no me gusta esta parte. Y bueno, cada verano íbamos con mi abuelita, la mamá de mi papá, y ella casi siempre nos llevaba a misa cada 8 días. El ambiente allá era demasiado diferente. Todas mis amigas, las conocidas, pues después de ir a la iglesia era una convivencia muy bonita, me hablaban de Dios de otra manera muy diferente, y bueno, pues conocía la parte de las dos religiones hasta que un día, no sé qué pasó, pero mi papá ya no siguió como mucho en esa parte de la religiosidad. Ya era más relajado en esa parte, dejó de asistir a pues sus reuniones que hacían, y todo se volvió un poquito más tranquilo en esa parte de la religión y las prohibiciones dentro del hogar. Sí, no, a veces decimos, bueno, si así es Dios, pues la verdad no quiero nada con Dios, ¿no? Porque, digo, no he tenido la oportunidad de estar de cerca con un testigo de Jehová, pero ahorita lo que tú me estás diciendo, pues yo creo que para un niño, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que iba en preescolar cuando mi papá... que te prohíban no jugar, que te prohíban participar, etcétera, pues, etcétera, puede ser un poco difícil. Pero bueno, gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios, y no estamos juzgando para nada, ¿verdad? Respetamos testigos de Jehová, cristianos, católicos, los respetamos, ¿verdad? Pero estamos aquí pues para dar nuestro punto de vista. Y Abby, cuéntanos un poquito de tu infancia, llegas a la juventud, y ¿por qué decides, que es algo que me llama mucho la atención y que no te lo pregunté, estudiar para educadora? Ay, pregunta complicada, Soco. Pregunta complicada. Bueno, mira, lo que pasa es que a mí siempre me han encantado los bebés, los niños, siempre. Y bueno, ya de cierta forma en el rumbo de crecimiento, llega un momento en donde, bueno, ya en el bachillerato te hacen como un test donde ves cuáles son tus cualidades, ¿no? Dentro de ese test, pues, sale que pues puedo ser psicóloga, pedagoga, educadora, y bueno, al compartirle la parte de la idea a mis papás, pues mi papá se negó a decir que él no me iba a pagar una carrera para que yo terminara limpiando popos. Terminaba limpiando popos. Entonces, la verdad es que pues me desanimé un poco y intenté buscar algo como muy de la rama. Quise pues de cierta manera ver si podía meterme a pediatría, pero dije, no, pues una pediatra pero quirúrgica, ¿no? Claro. Pero Soco, no, o sea, yo creo que el hecho de que yo hubiera perdido a un pequeño en una cirugía iba a ser devastador para mí. No lo iba a poder tolerar, soportar. Y entonces, pues bueno, dije, ok, no. Mejor no. Posteriormente, ya terminando el bachillerato, pues
Yo tengo a mi pequeño, yo soy una mamá que fui mamá muy joven, a los 18 años. Y bueno, pues al tener a mi hijo llega una amiga y me regala unos libros. Estos libros eran de estimulación temprana. Estos libros hablaban del desarrollo en la primera infancia y para mí fue fascinante. Me enamoré más de esa etapa en la vida de los niños y mucho más teniendo ya a mi pequeño y sabiendo todo lo que podía hacer y desarrollar el potencial de mi hijo. Dije, sí quiero. Me di un año para dedicarle completamente a mi hijo. Hubo una convocatoria, hubo una oportunidad para ingresar a la licenciatura en educación. Pues me metí, de cierta manera la estudié. Y ya posterior a la licenciatura en educación, me especialicé más en la rama de educación inicial, que es la parte de estimulación temprana. Pero sí, la verdad es que a pesar de que mi papá se negó un poquito, la verdad yo creo que ahorita mi papá me ve y se siente muy orgulloso de todo lo que hago, porque pues mucha gente le cuenta lo que hago, cómo es que cambio y transformo la vida de los pequeños, cómo soy guía de los padres para poder ayudar y apoyar a sus hijos en cada etapa de su vida en la primera infancia. Y pues así es como de cierta forma se da la parte de decidirme a esta carrera. Y algo que me comentabas, Abby me comentaba en la plática que tuvimos, es que los niños tienen una edad para la formación, ¿verdad, Abby? Claro. ¿Qué edad es la formación de los niños? Bueno, el crecimiento más importante o la etapa más importante del desarrollo de un pequeño Soko es desde que están en la pancita hasta los 3 años. Es la etapa que determina a un ser humano, porque hay tanta plasticidad cerebral que puedes modificar y puedes romper cualquier barrera que se imponga en el desarrollo. Y ya a partir de los 3 añitos sí sigue habiendo plasticidad cerebral, pero ya no igual como en los primeros años. Entonces, la parte de estimulación temprana Soko no es tan requerida por la sociedad. Hay veces que la gente no le ve la importancia a invertir en los primeros años de vida a un pequeño. ¿Por qué? Porque pues de cierta manera las personas piensan que estimulación temprana solamente es para los pequeños que tienen las posibilidades económicas. Exacto. Que es para que se vayan a cansar, que es para que tú vayas a dejar a tu pequeño a un espacio, pero en este espacio Soko no es esto, es todo lo contrario. Aparte de que en nuestra escuela el acompañamiento con el padre y con el pequeño es hasta una etapa donde los pequeños ya pueden trabajar una independencia, ya trabajaron un desapego de manera sana, pero primero instruyes al papá como guía en su desarrollo. Porque es como en todos lados. Tú puedes hacer en la escuela muchas cosas, pero si en casa las cosas no se trabajan, no va a haber ningún cambio de por medio. Por eso tienes que guiar, por eso tienes que instruir a ese padre de familia para que él, mediante las barreras que su pequeño vaya presentando, tú le vas a ir guiando, le vas a ir instruyendo, le vas a ir explicando el por qué, el motivo de hacer las cosas de una manera. Y entonces es ahí donde también algunos papás se dejan instruir, otros pues no se dejan tan fácil. Y pues cada quien pues se ha dado cuenta que logra lo que ellos quieren lograr, ¿no? Y aparte es un acompañamiento, papás, entre tú y tu hijo. Les voy a comentar lo que yo he escuchado de su escuela, los niños que no pueden caminar, que no pueden escribir, que no pueden hacer muchas cosas en la escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Alfareros de la Edad de Oro. Alfareros de la Edad de Oro. ¡Qué precioso nombre! Te vamos a dejar te vamos a dejar los datos de Abby. Si tú, mamá, tienes a un hijo con problemas, necesitas ayuda, contacta a Abby a través de nuestro programa
te vamos a dar los datos y de verdad va a ser una bendición que tú tomes este dato. O sea, lo formas desde en el vientre hasta los 3 años. Y esa es una parte que a mí en lo personal yo admiro de Abby, porque siendo una mujer casada con hijos, ella terminó una maestría. Y a mí eso me llama la atención, me anima a que si estamos casadas, tenemos hijos, tenemos 30 años, pues podemos hacer lo que hay en nuestro corazón. No es tarde, obviamente con la ayuda de Dios. Pero ese tema que no es, lo quiero dejar a un lado, sino es... Para eso la invité, para compartirles esta parte de ella, pero también quiero que ella nos comente, porque es otra de las cosas que me llamó mucho la atención de ella, tan poco tiempo en conocer del Señor, de estar con Cristo, pues Dios le ha hablado impresionantemente, ha tenido una comunión preciosa con Dios, y me gustaría que nos contaras un poquito de este proceso, mi querida Abby. ¿Qué hay contigo y con Jesús? ¿Qué pasa? Cuéntanos esa relación. Bueno, Soco, para eso pues tenemos que ir al pasado. Tenemos que ir al pasado. Es un pasado, Soco, que me ha marcado mucho, pero sin duda es un pasado que me ha edificado y me ha hecho ser la mujer que soy ahora, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo desde muy pequeña pues he tenido una relación con el Señor. Yo no sabía lo que era eso, pero la verdad, Soco, es que tuve una infancia muy dura, la verdad es que pues dentro de mi infancia tuve dos hermanos. Yo soy la más chica. Entonces yo soy la más chica, 2 hermanos que pues sí congeniaban, conjuntaban, jugaban entre ellos. Y a mí pues de cierta manera casi siempre me hacían a veces a un ladito, ¿no? A un ladito, pero aparte pues la verdad es que mi hermano, el de en medio, siempre fue muy cruel para muchas cosas, Soco. Era un pequeño que le encantaba romperme mis juguetes, que le encantaba hacer muchas travesuras, y aparte de todo pues sí pegarme, ¿no? Entonces hay veces, Soco, que yo recurría a mi mamá y no encontraba esa ayuda de mi mamá en la cuestión de que intercediera o hiciera algo. Claro. Y pues en mi soledad, Soco, yo siempre platicaba con Dios. Y le decía: ay, Señor, ayúdame porque pues obviamente yo decía, es mi hermano y yo no puedo sentir esto que siento hacia él, ¿no? Entonces pues él me ayudaba en esta parte, me ayudaba mucho en esta parte. Y bueno, pues así pues fui haciendo yo siempre una charla y encontrando una respuesta siempre de Dios ante esas charlas, ¿no? Porque Él me daba mucha paz, mucha tranquilidad a mi corazón en cada situación. Posteriormente, también como a los 9 años más o menos, tuve una caída muy fuerte donde pues prácticamente comentaban los doctores que estuve a nada de quedar ahí. Me tiraron unos perros, dicen que volé así por el aire, y pues Dios me dio una oportunidad de seguir. Entonces, bueno, pues ahí andábamos en el camino, pero Soco, es muy duro. ¿Por qué? Porque también hay veces que pues la familia de mi mamá vivía muy cerca, iba a buscar a mis primas, y con mis primas de repente jugaba con ellas y todo, pero también para que ellas me prestaran sus cosas eran condiciones para que me prestaran sus cosas. Y si yo no hacía algo que ellas me dijeran, pues era como echarle la culpa, pues, luego a mí. Y entonces, pues yo cuando igual iba a mi casa, recurría a mi mamá, mi mamá pues siempre me decía que yo tenía la culpa. Porque yo qué hacía en otra casa si tenía que estar en mi casa. Claro, y tú solo lo único que querías es jugar con alguien, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues igual era como una soledad en donde pues encontraba mucho más una relación con Dios, ¿no? De decir, ay, Señor, ¿qué hago? Estoy aburrida, ¿no? Y bueno, pues así pasó de cierta manera la parte de la infancia.
la parte de la infancia y posteriormente en la adolescencia. Ay, pues ahí viene lo más, lo más complicado. La adolescencia. Estamos con Abby, con una maestría en educación especial, una hija de Dios, y nos va a contar un poquito de qué pasó en la adolescencia. Bueno, Soco, en la adolescencia la verdad es que todo se volvió mucho más complicado en mi casa. Más complicado en mi casa porque tenía un hermano que cada vez se volvía más violento y a quien no le podían poner un alto. Entonces, pues eran golpes, eran palabras pues muy lastimosas de su parte, y entonces pues yo lo único que quería o más bien siempre lo que buscaba desde chica era no estar en mi casa. Claro. Siempre buscaba un refugio en otro lado. Cuando íbamos de verano con mi abuelita, siempre convivía con mis primas de Nayarit, siempre nos juntábamos, pero igual tampoco estaba en la casa de mi abuelita, donde mi hermano estuviera yo, huía. Entonces, ya en la adolescencia, Soco, las cosas se tornaron muy complicadas, y mucho más cuando mi hermano empieza a tocarme en las noches. Entonces, en esa parte, Soco, era cuando yo más clamaba a Dios y yo le decía, Señor, que se detenga, y mi hermano se detenía y se iba. Compartíamos el mismo cuarto y pues yo no decía nada, Soco, porque pues siempre si yo acudía, nunca hacía nada. Sí, yo decía, no encontraba respuesta, ¿no? ¿Para qué hablar? ¿Para qué? Entonces, pues bueno, ya yo no decía nada, Soco, pero sí yo me empecé a volver muy rebelde con mis papás, ¿no? Porque pues de cierta manera uno intenta sacar lo que uno siente de una manera o de otra. Cuando ya llegué a un punto donde decido decirle a mi mamá lo que mi hermano hacía, pues la realidad, Soco, es que no pasó nada. No hubo respuesta, nada. Y yo tenía que seguir durmiendo al lado de ese hermano, que yo decía, ay, Señor, no, ayúdame. Eran las noches un horror, Soco, un horror dormirme ahí. Si no era porque me fuera a pegar, era porque me fuera a hacer otra cosa. Y pues tanto era ya como mi situación que mis papás deciden llevarme a un psicólogo. Y pues bueno, ya la psicóloga habla conmigo, me escucha, y ya posteriormente a su ayuda de esa psicóloga nos dan habitaciones independientes. Wow. Nos dan habitaciones independientes, pero la agresión nunca dejó de suceder. O sea, sí seguía él golpeándome, él insultándome, y pues mi salida era irme de casa. Claro. Irme de casa. Entonces, bueno, pues ahora sí que así pasa la parte de ese abuso. Y bueno, pues también dentro de ese transcurso de la adolescencia, pues ya empezando el bachillerato, Soco, también a veces iba en la calle y me seguían y pues me llegó a tocar que también me agarraran, me manosearan también en la calle, y lo más cañón, así fuerte, y donde pude ver a Dios de una manera sorprendente, Soco, fue cuando estuve a punto de ser violada. Wow. O sea, ya, Soco, ya no tenía escapatoria, ya no había ni para dónde huir, ni para dónde correr. El tipo ya me tenía súper atrapada. Pues ya, Soco, ya de cierta manera la verdad es que ya me había manoseado, ya me besaba, y ya no había forma. Y entonces recuerdo yo en ese momento haber cerrado mis ojos y solamente clamar a Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos. Wow. Tú puedes ayudarme. Yo sé que tú puedes ayudarme. Y al abrir los ojos empezaron a caer mis lágrimas. Al caer mis lágrimas, el tipo se detiene y me dice, no llores. Y entonces lo único que yo le dije en ese momento fue, ojalá y no tengas ni hermanas ni mamá a las que les pase alguna vez esto. Wow.
y me soltó y me dijo, vete por favor. Gracias a Dios. Vete Wow. por favor. Y entonces, pues me fui, Soco. Me fui, obviamente llegué con una tembladera ahí Claro, al colegio. claro. Mis amigas pues me vieron. Pero igual, Soco, no dije nada en casa. No dije nada en casa. Se enteraron por una de mis primas. Y la respuesta pues tampoco fue la que yo hubiese querido, ¿no? Yo hace un tiempo estudié karate. Bueno, en mi infancia mis papás me llevaron a estudiar karate. Y pues la respuesta de mi papá fue así como que, ¿por qué no reaccionaste dándole uno, no? Sí, ¿por qué no lo volteaste? O sea, si ibas al karate. Entonces, pues, y fue algo poderoso que dije, Señor, pues realmente estás conmigo, Sí. realmente estás conmigo, realmente ahí estás presente y me pudiste salvar de una situación en la que yo ya no tenía escapatoria. Wow. Yo ya no tenía escapatoria y bueno, pues así fue como de cierta manera se fue entablando una relación con nuestro Padre. Y ya posteriormente, Soco, pues actualmente, pues no estoy con mi esposo, nos dimos un tiempo. Pero en el tiempo de no estar con mi esposo, yo conozco, antes de que nos separáramos mi esposo y yo conocí al Señor de una manera maravillosa. Una amiga me invita a una iglesia en la que pude ver, Soco, que no había prejuicios de nada. Abby tiene 2 hijos, su hijo mayor de 13 años que 13, se llama Asael, y tiene una princesa que se llama Allison. Allison. Nos está contando que actualmente cuando llega a la iglesia, que la invita a una amiga, pues no vive con su esposo, ¿verdad? Sí, todavía vivía con él cuando me invitó. Ok. Todavía vivía, Soco, con él. Y entonces, Soco, yo llegué a esa iglesia con mucha necesidad, Soco, de que Dios me ayudara en mi matrimonio. Claro. La verdad, Soco, es que si yo tuve una vida complicada, mi esposa la tuvo mucho más complicada. Y intentamos muchas cosas, Soco. Yo asistí a pláticas psicológicas, talleres en las escuelas de mis hijos, me fui a retiros individuales, y fuimos a un retiro matrimonial y sí, ahí en ese retiro Dios nos ayudó, pero nuevamente, pues mi esposo muy alejado del Señor. Pero aún así en mi matrimonio, Soco, yo le pedía y oraba a Dios por mi esposo y podía ver su respuesta. Claro. Pero también, Soco, llegó un momento en que yo estaba a punto de finalizar la maestría. Las situaciones de la escuela estaban muy complicadas, de mi trabajo, y todo se tornaba muy difícil. Y entonces, como que llega un punto que ya decía, es que ya no sé por qué estoy con mi esposo. ¿Por qué estoy con mi esposo? ¿Será un apego? ¿Será que sí lo amo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con Abby? ¿Qué pasa con Abby que se siente tan confundida? Porque pues, ahora sí que, Soco, nosotros como pareja tuvimos que ser papás. Tuvimos que ser papás, no es que hayamos querido ser papás, sino tuvimos que ser papás. Claro. Había planes, Soco, de estar juntos, había planes de hacer una casa, había planes de tener todo muy preparado para después que viniera la familia. Y las cosas y los planes de Dios son perfectos. Y llegó primero mi hijo antes que todo. Y entonces uno entra en muchas dudas. Entra uno en muchas dudas. La sociedad también, de cierta forma, Soco, a veces no ayuda mucho. A veces los comentarios de las amistades, de la familia, no ayudan mucho, ¿no? Claro. Y mucho más no ayuda cuando no tienes un matrimonio encaminado de la mano del Señor. Claro. Y bueno, pues yo me encuentro a esta amiga y le comento, ¿sabes qué? Estoy en una situación así, me invita a la iglesia, conozco al Señor. Y fue muy, muy bonito llegar a un lugar, Soco, donde eres muy recibida, no importando cómo vas vestido, si traes gorra, si llevas algún tatuaje
O sea, es otra onda. Sí, Oye. Soco, porque pues estás acostumbrado a ir a la iglesia donde el padre te dice, párate, siéntate, no cruces los pies, quítate la gorra, y entonces llegas a un lugar donde la gente es libre. Y no sé si te tocó, pero a mí sí me tocó, Abby, que entras a la iglesia y no le podías dar la espalda a Cristo. Entonces, no te tocó, ibas tú así, caminando hacia atrás cuando Cristo no es nada de eso, ¿sí o no, Abby? Me encanta lo que dice Abby. La invitaron a una iglesia cristiana, ella se sintió libre, dijo, aquí aceptan de todo, o sea, ¿y ahí qué pasa en ese encuentro, Abby? Pues nuevamente recibo a Dios en mi corazón, Soco. Yo cuando en mis noches, Soco, de soledad, sí llegué a tener muchas crisis existenciales, ¿no? Mucho más cuando todo se tornó muy complicado. Y yo desde ahí yo le entregaba a Dios mi corazón, decía, ay Señor, yo te entrego todo lo que soy, tú ayúdame. Pero este encuentro con el Señor y el aceptar a Jesús en mi corazón nuevamente fue muy diferente. Oye, Abby, te quiero hacer una pregunta ¿Tú, antes de conocer a Dios, leías la Biblia? Tenía un Nuevo Testamento que me encontré en el cuarto de mi mamá. Y ese Nuevo Testamento decía oración para la tristeza, oración para esto. Sí. Y pues yo agarraba y me ponía a leer, ¿no? A leer, y era lo que me ayudaba mucho. Wow, gracias a Dios. O sea, la palabra sí tiene poder, ¿verdad? Claro, Soco. Y de verdad, o sea, es tan poderosa que las psicólogas con las que yo he platicado, he tomado terapia, me han dicho, es que admiro mucho tu testimonio de vida, porque a pesar de todo lo que has pasado y lo que has vivido, nunca caíste en drogas, en alcohol, en cigarrillo, o no te volviste una prostituta. Claro, y ¿sabes qué, Abby? Ahorita que tú estás diciendo que tu mamá tenía la Biblia y que tú leías, yo creo completamente en mi corazón que era Dios que te confortaba, que te daba fuerzas, que te hablaba, porque tú hablabas la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien. Después llegas a la iglesia, te sientes a gusto, ¿y qué pasa ahí en ese...? Bueno, Soco, pues yo le entrego a Dios también mi matrimonio. Aparte de aceptar a Dios en mi corazón, yo le entregué a Dios en mi matrimonio. Y empecé a meterme más en la palabra de Dios. Empecé mucho más a buscar ese auxilio, y dentro de ese auxilio encontré un ministerio de restauración matrimonial. Y bueno, pues me empiezo a meter a los ministerios, me empiezo a instruir, y hablando con el Señor en mi cuarto, Soco, el Señor me dijo que tenía que soltar a mi esposo, que ya había sido demasiados años de luchar con mis propias fuerzas. Wow, me encanta eso. Ya había sido muchos años de intentar tú cambiarlo, yo decirle, yo también agotar todo para que nuestro matrimonio estuviera bien. Wow. Y entonces, Soco, pues Dios me dice, tienes que soltarlo. Y empiezo yo a instruirme, ¿qué es eso de soltar? Entonces empiezo a investigar qué es eso de soltar, y pues en el soltar era pues que mi esposo saliera de la casa, que pues yo de cierta manera lo dejara libre, cero llamadas, cero mensajes, cero reclamaciones. Y entonces el Señor me dijo, tengo que cambiar el corazón de este cabezón. ¡Wow! Pero fíjense, Dios le dijo que tendría que soltar, y tal vez por este momento pues no estar juntos, pero hay algo que me encanta y que Abby está creyendo, y yo también estoy creyendo, que Dios le dijo que iba a restaurar tu matrimonio, o sea, que Dios los iba a juntar, pero ahorita pues Dios está tratando con su esposo, tocando su corazón, obrando, porque así es Dios, Abby, ¿no? Claro, Soco. Y la verdad, Soco, es que el soltar a veces no es nada fácil, pero cuando Él me lo dijo, yo le dije, sí, Señor, sí, porque ya estoy muy cansada, ya estoy muy agotada,
ya lo dejo en tus manos. Lo dejo en tus manos a que tú lo moldees, a que tú moldees ese corazón y te lo entrego completamente. Wow. Y entonces en el soltar, Soco, yo no lo había bloqueado del Face, pero empecé a ver que él seguía en las cosas del mundo y su familia apoyándolo, y entonces yo hablé con mi esposo y le dije, necesito que me bloquees del Face, y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo, porque tengo que guardar mi corazón, Wow. porque tengo que sanar, porque tengo que perdonar muchas cosas, Soco. Y entonces, pues, sí, él me bloqueó del Face y empecé, Soco, a descansar de muchas cosas. Empecé mucho a descansar, empecé a restaurar mi corazón, empecé nuevamente como a entender muchas cosas, y dentro de todo esto también encontrar la respuesta si él era mi esposo, ¿no? Claro. Si él era mi esposo, si él de verdad era para mí, o yo estaba apegada Claro. a algo, obsesionada a algo, pero el Señor me contestó y me dio palabra y me dijo, él es tu esposo. Amén. Él es tu esposo, aunque las situaciones en el momento pudiesen verse a que pues No lo es. o nos enganchamos solamente por Exactamente. un bebé, Sí. Dios me ha dado respuesta y me dijo, él es tu esposo, Wow. él es tu esposo, pero yo te voy a regresar a ese esposo como me lo has pedido. ¡Wow! Me encanta porque ese es Dios, Abby, ese es Dios. Y sabes otra cosa que a mí me fascina y me encanta platicar contigo, porque, o sea, tiene poquito de conocer al Señor, 1 año y medio, y yo estoy sorprendida cómo Dios le habla, la comunión que tiene con Dios. Desde que yo la escuché hablar, dijo, Dios me va a regresar a mi esposo, yo estoy orando por él, yo estoy declarando por él las cosas que quiero ver, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que confiemos en él, porque digo, no es fácil decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Vamos a hacer 2 vidas diferentes, tú por tu lado, ¿no? Ella se ha parado firme, le ha creído a Dios, lo ha buscado a Dios, ha buscado la dirección de Dios, ora por su esposo y tiene esa fe que solamente Dios se la ha podido dar cuando ella está en la intimidad con Dios, cuando ella lee la Biblia. Y yo creo en mi corazón, creo junto con ella que voy a ver a su esposo, porque Dios es bueno, fiel, como un matrimonio victorioso, un matrimonio restaurado, y le van a dar gloria a Dios y van a hacer un testimonio para toda la gente. Soco, de verdad, yo también me gustaría un día poder venir y contar ese testimonio. Así es, ¿no? claro que sí. Ahorita, así es. Soco, hay muchas cosas que no pueden tocarse por la cuestión de cuidar el corazón también de las otras personas. Pero en un momento, Soco, el que las personas escuchen tu testimonio de restauración matrimonial es edificante. Es edificante porque la verdad es que hay veces, Soco, que nos damos por vencidas y la promesa de Dios, Soco, no es nunca separar a las familias. Muy bien, me encanta eso y qué bueno que lo dices, así es. Sí. Entonces, Dios ama a las familias, Dios creó a las familias. Sí, entonces te digo, un día voy a regresar y voy a contarles y voy a decirles que el camino no es fácil, Soco, no es nada fácil, pero es algo maravilloso cuando ves la mano poderosa obrando, porque en este tiempo que nos dimos de break, de restauración, ¿no? Sí. De él tener su tiempo con Dios y tú tener tu tiempo con Dios, y hablábamos la vez que comimos, ¿no? Muchas veces decimos, es que el esposo, ¿no? Es que el esposo, pero Abby, hay cambios que tenemos que hacer, claro, ¿verdad? Hay cambios que tenemos que hacer como mujer, y me encanta, Abby, le doy gracias a Dios por tu vida, de verdad. Yo sé que tú vas a regresar y que nos vamos a gozar en lo que Dios va a hacer en tu matrimonio. Te admiro, Abby, de verdad te admiro tu fe, porque tienes muy poco en la palabra y eso es de admirar, de verdad. Nunca dejes de creer, porque tú le estás creyendo a Dios como una niña y eso es una bendición. Y Dios es lo que quiere, Abby, tu fe. Gracias, Abby, de verdad, por haber venido.
Yo creo y quiero animarte a ti, mujer. Abby es un gran testimonio, tiene su maestría, está ayudando a los niños a que sean fortalecidos en su escuela, estimulación temprana. Está creando, educando a 2 hijos y me encanta porque estuvimos platicando con ella cómo los valores que les da a sus hijos son diferentes, cómo los escucha, ¿sabe? ¿No? Porque esto también yo quiero hablarte a ti, mamá, a ti, papá. Escuchen a sus hijos, pongan atención a sus hijos. La palabra de Dios dice que bendigamos la vida de nuestros hijos, que estemos ahí al pendiente con ellos, que los ayudemos. Ahorita, Abby, estos tiempos no son fáciles. No son fáciles, pero ¿sabes qué, mamá y papá? Tú levántate firme con tu hijo, ora por tu hijo, bendice la vida de tu hijo y acompáñalo, pero sobre todo siempre cree lo que ellos te digan. Abby, fue una bendición de verdad, me encantaría platicar contigo, pero pues ya aquí las productoras América y Abril nos están, órtenle. Ya fue mucha charla. Y de verdad quiero a ti, mujer, confía en Dios, Él puede restaurarte un matrimonio. En este programa de Corazón a Corazón, no solo queremos que nos veas y que nos escuches, queremos orar por ti, orar por tu familia. Escribe nuestros comentarios, comparte este programa, seguro va a ser de bendición para las familias. Y vamos a dejar en la caja el nombre de la escuela de Abby, su correo electrónico. Pronto va a tener su libro, pronto va a tener su canal para todo lo que Dios le ha dado, todos los conocimientos, compartirlos contigo. Abby, ¿algo más que quieras despedirte, decirles algo a mujeres que están ahí, que te van a escuchar? Bueno, sí hay algo muy importante, Soco, que todos venimos aquí a cumplir un propósito en nuestra vida. Y aunque la temporada que estemos pasando sea muy difícil, va a ser una temporada y va a pasar. Y si la haces acompañado de Dios, va a ser mucho más hermosa esa temporada y va a ser edificante, te vas a ser más sabia, porque es muy bueno volver a comenzar a veces cero, porque ya, Soco, porque no comienzas desde cero, sino comienzas a partir de la experiencia, con más sabiduría, más fuerte, y como Dios dice, sé esforzada y valiente. Sé esforzada y valiente. Y yo creo con todo mi corazón, Abby, que una vida con Dios lo cambia todo, ¿verdad? Una vida con Dios lo cambia todo. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, por favor, cierra tus ojitos y repite con Abby, conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te pedimos perdón por nuestros pecados, y te pedimos que entres en nuestra vida. Ayúdanos, cámbianos en el nombre de Jesús. Una vida con Dios lo cambia todo. Nos vemos el próximo sábado. Abby, adiós.